Continuar, esta es la práctica que correspondía a la primera sesión que hemos tenido hoy, aunque la celebremos realmente antes de empezar la segunda sesión para haberos dado un poco de descanso. Bien, lo que yo quiero, por favor, lo que quiero que hagamos es, teniendo en cuenta que hemos hablado de distintas cuestiones que tenían que ver con la comunicación y la democracia, os he preparado una práctica en la cual lo que quiero es que, bueno, los que estáis aquí, los que están en casa a través de Twitter dando consejos o dando argumentos a cada uno de los equipos, lo que quiero es que tengamos en cuenta o que os dividáis en 3 equipos en los cuales vais a defender diferentes posturas. Bien, os leo un poco de qué se trata. Bueno, Turquía tradicionalmente ha querido, ahora un poco menos la verdad, convertirse en Estado miembro de la Unión Europea. Sin embargo, en el marco, en el seno de los actuales países miembros de la Unión Europea hay ciertas dudas acerca de si el candidato, es decir, Turquía, es capaz de acercarse a ciertos valores democráticos que están expresados en los tratados fundamentales de la Unión Europea. Es decir, si Turquía comparte ciertos valores democráticos que son necesarios para los Estados miembros de la Unión. Es por ello que, o además, las autoridades europeas lo que tratan es de asegurar el bienestar europeo, los niveles de bienestar europeos, de desarrollo europeos y sobre todo los valores democráticos, en el caso de que Turquía pudiese entrar a formar parte de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer un debate, una discusión en el cual vosotros vais a dividir en 3 grupos. Y los grupos, lo siento, pero están formados porque si no tardaríamos mucho tiempo. Las 2 primeras filas, es decir, estas 2 primeras filas serían el grupo 1, el grupo A, que lo que tiene, que es la parte turca. Es decir, vosotros sois los representantes turcos, tenéis que explicar a la Unión, y no solo a la Unión, sino a los países de la Unión, por qué Turquía cumple con los requisitos democráticos que quiere la Unión para los países miembros. No sé si os ha caído la mejor o la peor de las partes. Después tenemos las 2 siguientes filas, las 2 siguientes en las cuales vosotros vais a ser... Por favor, un segundito, ¿me escucháis si termino de explicarlo? Ahora os dejo un poco de tiempo para que reunáis argumentos en favor de vuestras posiciones. Las 2 siguientes filas, la tercera y la cuarta, vosotros vais a representar a los Estados miembros, es decir, a los Estados miembros del Consejo de Ministros. Pues vosotros vais a ser Europa, pero desde la perspectiva de los países. No sois las instituciones, sois los países que componen Europa, las principales potencias. Y vosotros tenéis que realizar digamos que tendréis que realizar, en primer lugar van a participar ellos, la misión turca, que va a explicar por qué quieren entrar en la Unión Europea y por qué respetan esos valores y principios democráticos. Y vosotros sois los países miembros y tenéis que hacer un análisis de si os convence o si no os convence lo que dice Turquía, y en el caso de que no os convenza, argumentar por qué, para que después las instituciones, que son las últimas 2 filas, las filas 5 y 6, vosotros representáis a las instituciones de la Unión Europea y tenéis que hacer desde el prisma institucional europeo, digamos, al final vais a tener que dar una solución o una microsolución en esta práctica para decidir si aceptáis o no aceptáis a Turquía dentro de la Unión y por qué, evidentemente, ¿no? Con lo cual tenéis que recoger argumentos en favor y en contra y posteriormente tomar una decisión de alguna manera, ¿no? Para ello lo vamos a hacer, lo tenía previsto un poco más largo, pero como vamos a tener hoy las 2 sesiones van a ser más cortas para que el profesor Bouza pueda hacer con vosotros la organización de los talleres de trabajo previstos en las futuras sesiones, vamos a recortarlo. Vais a tener una primera intervención Turquía de 3 minutos, las potencias van a tener una siguiente intervención de 3 minutos y posteriormente va a hacer un primer posicionamiento las instituciones europeas, la Comisión, el Parlamento, si lo queréis ver así, de 3 minutos, y ya posteriormente solamente habrá una réplica de 1,5 minutos de cada una de las partes en el mismo orden, por si quieren rebatir algunos de los argumentos que se han estipulado hasta el momento. ¿Vale? ¿Está claro la fórmula de proceder? ¿No está claro? Bien. Primero va a empezar Turquía, 3 minutos. Tenéis que explicar por qué queréis entrar dentro de la Unión y sobre todo por qué no sois un problema para el bienestar y para los valores, el mantenimiento de los valores democráticos en la Unión. Después van a participar filas 3 y 4, que sois las potencias europeas. Francia, que tenemos representantes franceses, Alemania, España, etcétera, etcétera. Vais a
tomar el guante de lo que ha contado Turquía y poner vuestra posición inicial, si lo queréis ver así, otros 3 minutos. Después va a venir la comisión y el parlamento, en el cual van a recoger la información de las dos partes y van a explicar su posición inicial. Después un último minuto y medio de cada uno de los 3 grupos, en el cual, con los argumentos a favor e en contra del resto de los grupos, van a hacer su speech final, si lo queréis ver así, de 1 minuto y medio. Minuto y medio para Turquía, minuto y medio para las potencias y al final minuto y medio que va a ser la decisión final de las instituciones. O sea que al final las filas 5 y 6 sois los que vais a decidir en este petit comité del grupo Eukopol si Turquía entra en la Unión Europea, si respeta los valores democráticos en materia de derechos humanos, comunicación, etcétera, etcétera, o si no os parece que deba entrar la Unión Europea, Turquía en la Unión Europea. ¿Vale? ¿Está claro? Bien, pues si es así tenéis 5 minutos para reuniros, filas 1 y 2, filas 3 y 4 y filas 5 y 6, para poner un poco en común los argumentos, y después cualquiera de los grupos o varias personas a la vez tendréis 3 minutos cada uno y después 1 minuto y medio de conclusiones. Guardaros algunos argumentos para la segunda parte, porque a lo mejor son los argumentos buenos, los tenéis que guardar para el final, según sean vuestras estrategias, ¿vale? Tenéis 5 minutos para hacer la preparación de vuestro discurso. Por supuesto, podéis encontrar información en internet o lo que digan vuestros compañeros en redes.
Doy un minuto más, ¿queréis? 2 minutos más. Es que tenemos mucho que explicar después. Toda la segunda sesión me quedo sin tiempo. 2 minutos más y empezamos. ¿Vale? Venga, estamos, tenemos que empezar. Bien. Vamos a empezar. Por favor. Sí, sí, sí. Bien, vamos, por favor, vamos a comenzar con la práctica. Ya habéis tenido 7 minutos de preparación, que son más que suficientes para defender las posiciones que ya teníais claras desde el principio. Entonces, vamos a seguir el íter que habíamos hablado. En primer lugar Turquía, después las potencias y después las instituciones, ¿vale? Tiene la palabra Turquía, podéis hablar uno, todos a la vez, me da igual, como queráis, como mejor creáis que defendéis las opciones de Turquía de entrar en la Unión Europea. Por favor, los demás, por favor, guardamos silencio para que podamos enterarnos todos y tomad notas sobre todo, porque tendréis que rebatir argumentos en su caso, si no, por favor, si no estáis de acuerdo, ¿vale? Venga, vamos a empezar, os voy a poner la chicharra igualmente, 3 minutos cada una de las argumentaciones, ¿vale? Tenéis, podéis empezar a hablar como queráis, os repartís el micrófono en vuestro grupo, ¿vale? Podéis poneros de pie, sentados, como queráis. Bien, tenemos entonces a Turquía preparada. Empezamos. Turquía, 3 minutos. Buenas. Lo primero que hay que destacar es que no hay que olvidar que Turquía es una democracia. Tiene un parlamento que se elige mediante votaciones, con un poder judicial totalmente independiente y una división de poderes que está muy clara en nuestra Constitución. El derecho turco se basa en el derecho civil suizo, en el francés y en el italiano. Y además tiene elementos del Islam, lo que puede favorecer un acercamiento de la Unión Europea con todos los países islámicos que actualmente no se posee de ninguna manera. La democracia turca tiene una calificación actualmente de 9,5 en la medida de Polity4
que es un resultado comparable incluso a España, por ejemplo. Y no hay que olvidar que actualmente hay un importante conflicto entre Chipre y Grecia y Turquía, que en caso de que este país entrara en la Unión Europea quedaría prácticamente solucionado, porque se obligaría a un diálogo entre ambas partes que puede llegar a una situación pacífica de un país que está de facto fragmentado, está partido en dos. Así que, teniendo en cuenta el aspecto democrático y las dos grandes importancias territoriales con el mundo islámico y con Chipre, Turquía cumple de sobra con lo que puede favorecer a la Unión Europea. En cuanto a lo que respecta a diversidad cultural, muchos de los que se oponen a la adhesión de Turquía a la Unión Europea lo justifican diciendo que la cultura de Turquía es muy distinta a la europea. Sin embargo, Turquía es la frontera de Europa, y en cuanto a que reciben muchísimos refugiados que van a fundamentar la población europea, hay un factor de diversidad cultural que no estamos teniendo en cuenta y que mucha gente lo esconde detrás de esta diferencia cultural entre Turquía y Europa. En cuanto al tema... Y como ha mencionado ella, en cuanto al tema de refugiados, que vienen principalmente desde Siria, Turquía representa un freno del flujo de refugiados y podría ser un guardián de las fronteras europeas, al ser un país mucho más grande. También supondría un ahorro del dinero para acoger a refugiados, ya que según un tratado de marzo de 2016, Europa pagó alrededor de 3.000 euros a Turquía para que acogiera a 2.000 personas. Que bueno, también sabemos que Europa ahora tiene varios problemas burocráticos a la hora de acoger a inmigrantes y refugiados. Entonces se solucionaría ese problema y no tendrían que pagar dinero a Turquía para que acogiera a los refugiados que llegan a Grecia. Vale, muchas gracias, Turquía. Vamos a pasar la palabra a las potencias europeas, a los miembros del Consejo de Ministros de la Unión. Tenéis 3 minutos para defender, para valorar y para defender las posiciones que estimáis oportunas con respecto a la posible entrada de Turquía en la Unión. Vale, no es por ser mal pensado ni ser cínico, pero habéis dicho la palabra de que Turquía podría llegar a ser el guardián de las fronteras europeas. Bueno, si nos remitimos al informe que redactó Reporteros Sin Fronteras, llega a decir que los periodistas encarcelados y los medios de comunicación cerrados no pueden recurrir a ningún recurso legal. Entonces, ¿cómo vais a proteger Europa si ni siquiera vosotros mismos podéis proteger a los que tenéis allí dentro? Bueno, habéis dicho que tenéis separación de poderes y lo habéis dicho rotundamente sin tampoco dar ningún ejemplo. Y es cierto que hasta el propio Consejo de Europa, por la última reforma que hiciste de la Constitución, pues como lo que hacíais era concentrar todo el poder sobre un hombre, que en este caso es Tayyip Erdogan. Entonces no sé si algún país por aquí me quiere echar algún cable. A ver, ¿qué derecho tenéis a entrar a la Unión Europea? El tema es que tenéis que ceder en algunas cosas. Y bueno, pues sí. Desde la parte griega está claro que existe un rechazo claro a la entrada de Turquía debido al grave proceso histórico que hizo el Imperio Otomano en la península y contra la ciudadanía de Grecia durante más de 5 siglos. Entonces, por lo menos desde la parte griega y seguramente desde Chipre también, nos opondríamos a la inclusión de Grecia en la Unión Europea. Para Francia, Turquía no merece de pertenecer a la Unión Europea por ciertas razones, y la primera, la libertad de expresión, y que pone a la gente de la oposición política en la cárcel, que hay un único partido político en el país, que hay represión periodística, y la libertad de expresión es muy importante en la Unión Europea, muchísimo importante. Si no te dejas la libertad de expresar a tus propios ciudadanos, ¿cómo podrías
decirte que esta es una democracia y que al final también en universidades en Turquía han cerrado departamentos como de sociología, han encarcelado profesores también de la universidad, y pienso que este tipo de comportamiento no pertenece a la democracia y a los valores de la Unión Europea. ¿Ya está? ¿No necesitáis más tiempo? Bien. Pues esto es todo por parte... Esto es todo por parte de las potencias. Vamos a ver las instituciones. Tenemos 3 minutos. Instituciones, me refiero no a Consejo de Ministros, que sería más bien lo que han hecho ellos, sino vosotros seríais más o menos Parlamento y Comisión en ese sentido. Vale, tenéis 3 minutos que podéis repartir como entendáis oportuno. Todavía no tenéis que decidir, podéis dar un primer posicionamiento porque después vienen las réplicas. 3 minutos cuando quieras. Si te lo puedes acercar un poquito. Quizá debiéramos recordarles a Turquía el significado del concepto de separación de poderes. Los representantes turcos han hecho mención a las elecciones libres que han sido puestas en tela de juicio por medio mundo y a la separación del poder judicial, que desapareció cuando vuestro propio líder, Tayyip Erdogan, decidió unificar todos los poderes en uno único. Entonces, las instituciones europeas que representamos nosotros estamos rotundamente del estado de la posición de los Estados miembros por los siguientes motivos. En primer lugar, Turquía presenta un sistema de valores distintos. Uno de los valores esenciales de Turquía es la asimilación. Algo que es terrible para los turcos es la asimilación. El turco entiende que no puede ser asimilado por una cultura distinta, y esto se plasma en ejemplos como el hecho de que cuando un hombre turco se casa con una mujer extranjera, ella pasa a ser musulmana directamente, pero cuando lo hace una mujer musulmana con un hombre, el hombre extranjero está obligado a convertirse al Islam. Esto es un ejemplo por el cual nosotros entendemos que la brecha cultural no es un problema por el hecho de que sean musulmanes. La mayoría, aunque digan que es un Estado laico, el problema va más allá y no es un tema religioso, sino cultural. En segundo lugar, ustedes están en contra de aceptar los criterios de Copenhague, que aceptan todos los países de la Unión, que exigen, por un lado, una democratización. Hacían mención al índice Polity4, pero sin embargo otros índices como Freedom House dicen que ustedes tienen una puntuación de 30 puntos sobre 100, con lo cual, bueno, podemos plantearnos que a lo mejor no es tan democrático como ustedes dicen. Además, otros índices como el de Democracy and Dictatorship de Chebosky refleja lo mismo. Y además existe un problema con el respeto a los derechos humanos también incluidos en estos criterios. Además, ustedes son socios políticos de potencias rivales como son Rusia, como es Irán, como es China, que nos han declarado la guerra económica desde hace varias décadas. Y además tenemos en el seno de nuestras instituciones un problema con flujos migratorios, y ya no flujos migratorios que vienen de países como Siria, sino de la propia Turquía. Doy un único dato. De acuerdo con Infratest DIMAP, que es una agencia análoga al INE, llegaron a Alemania 1,5 millones de turcos en 2016. Esto no es un problema por el hecho de que sean turcos, sino porque además la misma agencia, cuando se pone a analizar los principales problemas del país, los alemanes consideran que la integración, los refugiados y la inmigración es el principal problema con un 30%, cuando el segundo problema son los asuntos sociales con solo un 10%. Vale, muchas gracias a las instituciones. Vamos a pasar la réplica y última opción de hacer exponer sus ideas a Turquía. La delegación turca tiene 1 minuto y medio para hacer una contrarréplica con lo que estime oportuno. ¿Pasáis por aquí el micrófono, por favor? Venga, 1 minuto y medio a partir de ahora. Turquía. Vale, detalle importante,
hay que tener en cuenta que en 2016 se dio un golpe de Estado contra el presidente Erdogan. La concentración de poderes, la mínima concentración de poderes actual, responde a ese golpe. Vale, en cuanto a los casos de profesores detenidos de universidad en Turquía, tenemos que señalar que hay muchas violaciones de derechos humanos en otros Estados miembros de la Unión Europea, como es Hungría, y esto nos lleva a pensar que puede que haya un cierto relativismo moral imperante en la Unión Europea, que consiente estas violaciones de derechos humanos en los países miembros, pero no las consiente en países que quieren entrar como Turquía. También se menciona nuestra relación con Rusia, China, que son países países opositores a la Unión Europea, pero ¿no supondría la adhesión de Turquía a la Unión Europea una oportunidad para debilitar este bloque de supuestos adversarios conformado por China o Rusia? Como destaca mi compañera, nosotros pensábamos que esto era una comisión para decidir la entrada o no de Turquía. No sabíamos que esto era un debate para echarle en cara a Turquía todos los problemas que tiene en su país. Sin ir más lejos, ustedes hablan de democracia, pero... ¿Puedo terminar? Ustedes hablan de democracia, pero tenemos movimientos como el Partido Democrático en Suecia y tenemos movimientos como el Partido Nacional en Francia, que se ha erigido como el jefe de la democracia en esta Cámara. Nada más que decir, nosotros pensamos que el libre movimiento de personas en la Unión Europea sería positivo tanto para la Unión Europea como para Turquía. Venimos aquí como iguales para intentar construir un movimiento de paz, pero nosotros no nos vamos a doblegar a todas las exigencias que ustedes pidan. Bueno, muchas gracias a Turquía. Vamos a ver si ha cambiado en algo la posición de las potencias después de esta última beligerante contrarréplica. Bien. Tenemos 1 minuto y medio para las potencias. Por favor, empieza ya. Desde el Consejo de Ministros seguimos teniendo ciertas dudas de que se cumplan con todos los requisitos de Copenhague en cuanto al respeto de las leyes de derechos humanos como el Estado de Derecho de la Unión Europea. Es decir, no podemos tampoco cambiar todo el pensamiento de la Unión Europea que se ha construido durante 40 años por la adhesión de un único país. No estamos muy preparados, la verdad. Pero, por ejemplo, Víctor Orbán, que fue primer ministro húngaro, ha dejado clara su xenofobia en una de sus declaraciones al incumplir el acuerdo con el tema de los inmigrantes, diciendo que va a aprobar leyes para encarcelar a quien cruce legalmente el país o quien ayude o dé cobijo a refugiados. Asimismo, la abolición de la pena de muerte, sois vosotros los que queréis entrar con nosotros. O sea que realmente tiene que haber un proceso de adaptación. Si no os interesa, pues os podéis ir. Y con educación. Con educación. Y sí que es verdad que no tenemos, la verdad, el alma muy limpia en Europa, pero bueno, hemos tenido procesos muy duros y poco a poco, con la ayuda de todos, la verdad, podemos ir con ello. Y ya, estoy rojísimo, sí. ¿Cómo te llamas tú, perdona? Alejandro. Alejandro. ¿Tú sabes lo que decíamos antes de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Sabes que estos vídeos quedan grabados y que están y que se ponen y quedan instalados en la web? Por lo tanto, te pueden ver desde Turquía en cualquier momento. Quiero decir que soy muy fan de Karasetza, que es una serie turca que se echa aquí. Bueno, muchísimas gracias y vamos a ver cuál es la solución final de de las instituciones, ¿no? ¿Cuál es la decisión final de Bruselas? ¿Qué es lo que se va a hacer con la posible entrada de Turquía o no? Pero evidentemente no es un sí o un no, es una respuesta argumentada por lo menos, ¿vale? ¿Funciona el micrófono? Sí. Bien. No te funciona. No, arriba. Sí, nadie ha hablado sobre los costes económicos que esto supondría, que la entrada de Turquía a la Unión Europea supondría. En primer lugar,
la política agraria común, que es el mayor gasto de la Unión Europea, supone casi el 40-50% creo del gasto comunitario. Supondría aún más gastos si Turquía entra en la Unión Europea, porque sería el país con el sector agrario más importante de la Unión Europea, más que España, más que Italia. Entonces sería un despropósito de buenas a primeras meter un país nuevo y tener que gastar tantos miles de millones en este momento, que no es el mejor de la Unión Europea. En segundo lugar, el cierre de fronteras sería necesario con el resto de países, con Siria, no sé exactamente qué países dan ahora mismo con Turquía, pero si ya es extremadamente complicado y caro en España, que es una frontera mínima, este gasto sería gigantesco en otro nuevo país como Turquía. El siguiente punto es la representación parlamentaria cambiaría totalmente en la Unión Europea. Turquía sería el país más poblado, más que Alemania, y esto significaría que tendrían casi creo que 92 diputados extra, 92 diputados en el Parlamento. Esto desplazaría a Alemania como el país más representado en el Parlamento, y esto al resto de países de la Unión no nos interesa así tal cual, porque es un país que tendría un gran poder de negociación con el resto de países de la Unión Europea. Y por último lugar, ya ha sido mencionado antes, el tema de Chipre no está resuelto. El tema de Chipre no está resuelto. Perdona. Sí, el tema de Chipre no está resuelto y aún existe una zona de seguridad de las Naciones Unidas. Grecia y Turquía siguen casi en guerra por el tema de Chipre, y sería una muy mala relación en el seno de la nueva Unión Europea si Turquía entra. Entonces la decisión es negativa, ¿no? La alternativa que nosotros proponemos es reforzar el contrato informal que tenemos con Turquía, que sea un contrato más económico que de membresía. Y bueno, decirles que antes nos han replicado que el dato de 2016 quizá estaba desactualizado por el tema del referéndum. A día de hoy, en 2018, la fecha, el dato es de 800.000 inmigrantes turcos. Y simplemente le recomendaría que se leyera Cultural Backlash de Pippa Norris, que explica que la falta de integración de estos inmigrantes que vienen de países como el suyo es lo que implica que tengamos partidos como el Frente Nacional, y no el hecho de que nos falte Turquía en la Unión. Tú querías... Bueno, una última respuesta aquí, pero esto ya está fuera del programa, ya hemos cumplido la práctica. No voy a entrar más en debate, simplemente por mencionar lo de es que lo he dejado antes por no alargarme más, pero tenía un argumento sobre el tema de Grecia, que es que creo que Irlanda del Norte es un buen ejemplo de las cosas buenas que ha conseguido la Unión Europea o que ha mantenido la Unión Europea. Y es que el tratado que se firmó entre Reino Unido e Irlanda del Norte, que permitía que las personas nacidas en Irlanda del Norte tuviesen tanto la nacionalidad irlandesa como la británica, yo creo que el tema de Chipre sería una situación similar, donde ambos países involucrados en el conflicto tendrían que dialogar si Turquía entrase en la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que no es un contra sino un pro que dos países se vean obligados a dialogar en pro de los ciudadanos que viven en Chipre. Nada más. Vale, vamos a cerrar con este último comentario. Bueno, ya sabéis cuál ha sido la decisión de las instituciones, y bueno, habrá que reabrir el proceso con nuevos argumentos en otra ocasión. Bien, yo quería continuar con algunas cuestiones que ya tienen que ver con nuestra segunda sesión. Si veis, la segunda sesión de hoy tenía que estar dedicada, vamos a hacer un resumen bastante grande porque si no evidentemente no va a haber tiempo, pero nuestra segunda sesión de hoy, inicio, la teníamos aquí, tenía que tratar sobre sistemas de medios y áreas geopolíticas, diferencias dentro de los Estados miembros de la Unión Europea. Bien, está ahí incluso programada otra práctica, pero claro, teniendo en cuenta que esta sesión tiene que terminar a las 6:15, para que tengáis otro descanso, pues yo creo que esa práctica terminará por pasar a mejor vida, o la haremos muy rápido. O la haremos el próximo día, si hace falta, sin ningún inconveniente, pero bueno, el tiempo es el que manda.
Bien, lo que quería que viésemos, o de lo que quiero que tratemos, es sobre los medios, los sistemas, la evolución de los sistemas de medios y su ubicación en las diversas áreas geopolíticas del mundo. En este sentido, quiero que tratemos algunas cuestiones y que veamos sobre todo lo que sucede en lo que hemos llamado anteriormente los modelos de medios o los sistemas o las áreas territoriales que corresponden a Occidente, es decir, principalmente a Europa y a América del Norte, ¿no? Que digamos que son aquellos territorios cuyos países han dominado los flujos de la comunicación mundial, de la comunicación global durante las últimas décadas y por lo tanto cuyos modelos o sistemas de medios son los que tienen mayor implicaciones, los que tienen mayores consecuencias a escala global y los que se ven reflejados en mayor número de países. Por lo tanto, aunque aquí veáis muchas cosas, prácticamente como mucho, vamos a llegar aquí. Uy, esto se mueve. Vamos a llegar aquí, es decir, las primeras partes, la parte general donde vamos a tratar de explicar por qué se puede o no se puede hablar o qué sentido tiene hablar de sistemas de medios y áreas geopolíticas, saber quién se inventó estas historias, estas teorías y por qué estas teorías tienen relevancia o no para la comunicación europea y luego analizar un poco cómo son los modelos de medios sobre todo en Europa, y en Europa es el modelo de medios que se ha atribuido o que unos estudiosos llamados Daniel Hallin, norteamericano, y Paolo Mancini, italiano. Además, italiano, ¿os acordáis de aquella ciudad que le gustaba tanto al profesor Elías el otro día? Perugia, ¿os acordáis de Perugia? Bueno, él es profesor o acaba de jubilarse, ha sido profesor durante más de 20 años por la Universidad de Perugia, precisamente, que aunque es una ciudad pequeña, pero parece que tiene su trascendencia y su relevancia en el marco de la comunicación europea, de la comunicación internacional. Bueno, pues Daniel Hallin y Paolo Mancini inventaron un sistema o una aplicación de un sistema de medios o unas características concretas en base a diversas variables sobre los países de Europa y los países de América del Norte. Principalmente estamos hablando de Estados Unidos y Canadá. Bien, bueno, yo creo que esto se puede ver más grande, porque tampoco es cuestión de que lo veáis así de pequeño. Vamos a ver si vamos más adelante. Por aquí. Bien, estamos aquí. Entonces, lo que yo quiero que vosotros sepáis, o lo que a mi juicio necesitáis saber, es que los sistemas de los modelos de medios o los sistemas de modelos de medios pueden diferenciarse en función de las áreas geopolíticas a las cuales nos estamos refiriendo. ¿Y por qué es importante o por qué puede ser trascendente estipular lo que es un sistema de medio y acotar en qué partes del mundo se aplica un sistema de medios u otro? Bien, pues puede ser importante porque en función del sistema de medios en el que nos concentremos o en el que del que estemos hablando, esto nos puede explicitar o puede explicar, puede ser la causa que nos explique distintas prácticas de los medios de comunicación en según qué culturas estemos hablando. Por lo tanto, el sistema de modelos de medios nos puede llegar a explicar distintas prácticas informativas o comunicativas en distintos países. En ese sentido, nosotros lo que vamos a tratar es de agrupar los modelos de medios en función de las distintas áreas geopolíticas. Aquí tenéis una disección de las distintas áreas geopolíticas en el mundo. Evidentemente nosotros hoy solamente vamos a llegar a Norteamérica y a la Europa occidental, si lo queréis ver así. Es verdad que el sistema de medios latinoamericano ha bebido mucho de ambos, del sistema de medios europeo y del sistema de medios norteamericano. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, América Latina tiene unos grandes influjos tanto por cuestiones históricas, culturales y lingüísticas con algunos países europeos, mayormente con España, Portugal y de alguna manera con Italia, aunque bueno, también con Francia, algunas islas del Caribe han tenido algunos influjos y también evidentemente algunas zonas de Canadá, por ejemplo, pero es verdad que el resto de América Latina sobre todo han tenido una influencia desde el poder económico, desde la cercanía política de países como Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, el sistema de medios latinoamericano es un sistema mixto que tiene que ver con el sistema europeo y el sistema norteamericano. Después es evidente que el modelo de medios chino
es totalmente diferente y nos hemos referido un poco al sistema de medios chino por cuanto tiene que ver con la falta de libertades en algunos de los ejemplos que hemos dado anteriormente. Después podríamos hablar del sistema africano y a mí uno de los que más me interesa es el árabe o el de Oriente Medio. Este es muy interesante puesto que tiene que ver con modelos asiáticos, con modelos africanos, tiene que ver mucho con los influjos de las antiguas potencias, de las antiguas metrópolis, sobre todo de Francia en este caso, para algunos de estos países del Magreb, y por lo tanto digamos que sería un sistema de medios también bastante interesante. De cualquiera de las maneras, hay una pregunta que subyace en todas estas cuestiones, que es la última que os expongo en esta diapositiva, y es hasta qué punto es científicamente accurate, que sería... ¿cómo traduzco esto en castellano? Sería correcto o exacto o preciso, si lo queréis ver así, establecer un esquema de sistemas de medio global para los medios de comunicación y para la prensa. Es decir, hasta qué punto yo puedo decir que España pertenece al sistema europeo, dentro del sistema europeo vamos a ver que pertenece al sistema polarizado pluralista, y hasta qué punto esto me explica todo lo que sucede en el sistema de medios español, y hasta qué punto esto me explica cómo actúan los medios de comunicación españoles y cómo actúan los periodistas en España. O si esto no es más que una entelequia que no solo vuestro profesor aquí hoy delante, sino también que Halim, Mancini y todos estos se han puesto a comentar desde hace algunos tiempos, pero que esto realmente, más allá de que para que ellos hagan sus disquisiciones científicas, tiene poca o escasa relevancia. Bien, estas son las preguntas que yo quiero que nos hagamos. Y para hacernos estas preguntas, ya os he dicho, podéis seguir, yo os voy a dar aquí un resumen, voy a tratar de que discutamos algunas cuestiones de las que vamos a ver hoy aquí, pero bueno, esto lo tenéis mucho más desarrollado en los libros que os he recomendado, los he pedido para que estén en la biblioteca, si los queréis consultar. Yo aquí os puedo dar pinceladas, no podemos ir no podemos ir demasiado en profundidad por motivos de espacio y de tiempo, como bien sabéis. En cualquier lugar, y más allá de si la pregunta de si es pertinente o si esto es una simple disquisición académica, el establecer sistemas de medios en función de áreas geográficas, lo que sí tenemos que tener claro es que los modelos de medios no son homogéneos en todo el mundo. Es decir, los medios de comunicación no funcionan igual aquí que en Marruecos, que en Argentina, que en Estados Unidos, que en el Reino Unido, que en China, que en Australia. Es decir, los modelos de medios difieren. Y entonces, como difieren, podríamos entender que los modelos de medios son autóctonos en cada uno de los estados, o podemos tratar de agruparlos en función de aquellos estados que comparten unos modelos de medios con características similares. ¿Cómo podemos hacer esta caracterización o cómo podemos juntarlos, cómo podemos agruparlos para poder explicarlos, puesto que es complicado si nosotros tuviésemos una asignatura que fuese sistemas de modelos de medios en el mundo? Pues claro, o explicamos 200 modelos de medios o tratamos de agruparlos entre aquellos que tengan algunas características comunes. Bueno, pues para hacer eso se ha creído que lo más sencillo, lo que tiene más sentido es agruparlos más o menos por continentes. Por eso hablábamos anteriormente de que se puede hablar de un sistema de medio europeo. Eso no quiere decir que en Europa todos los medios o las actitudes de los periodistas con respecto a temas como puede ser la Unión Europea o temas internacionales respondan al mismo patrón. Es decir, dentro de un modelo de medios como puede ser el europeo, podemos tener subdivisiones, y dentro del modelo de medios europeos nos vamos a encontrar, veremos, con 3 subtipos de modelos de medios. Pero sí que es verdad que a efectos prácticos, para poder explicarlos, para no tener que hablar de 200 modelos distintos con distintas características, es más sencillo agruparlos por unidades continentales o cuasi continentales. En ese sentido podemos hablar del sistema de medios europeo, el de América del Norte, el de América Latina. Cuando hablamos de América Latina es porque ya estamos aquí incluyendo América Central y América del Sur. Después podemos hablar del chino, del africano, y después podríamos hablar del árabe o del de Oriente Medio, ¿no? Porque son aquellos que agrupan ciertos países con algunas características comunes que hacen que se puedan estudiar de forma conjunta. Volvemos a hacer la pregunta: ¿esto realmente tiene mucho sentido o es simplemente una disquisición teórica? Para responder a estas preguntas, nosotros tenemos, ese libro no lo he traído, es el libro sobre comunicación internacional o periodismo internacional de Hanish, del 2008, en el cual él explica
que ha habido 4 tipos de paradigmas a lo largo de la historia reciente para agrupar los sistemas de medios. Esos 4 tipos de paradigmas son los que tenéis aquí explicados. El primero es el más antiguo, el que se remonta a los años 50 y 60, que es el del denominado unipolarismo estadounidense. Es decir, estamos al final de la Segunda Guerra Mundial, o unos años después de la Segunda Guerra Mundial, principio de la Guerra Fría, predominio, o Guerra Fría, pero con predominio norteamericano, donde existía una cultura, una preponderancia de la cultura norteamericana, y donde lo que se hacía era, donde lo que existía era un único modelo realmente asimétrico en el cual se exportaban mayormente los valores occidentales. Prácticamente eran los únicos valores que existían y los cuales se exportaban. Bueno, evidentemente esto causa unas ciertas reacciones porque, como hemos visto, pues que un modelo en el que sea totalmente asimétrico y con una preponderancia cultural de un país ganador o de las guerras mundiales y todo lo que queramos, pero bueno, no parecía tener su lógica, y por lo tanto se pasa a un nuevo modelo explicativo del mundo por el cual se trata de hablar de que los sistemas de medios se deben agrupar entre aquellos, lo que hemos hablado antes, del norte y del sur, ¿no? De los desequilibrios o la falta de equilibrios entre el norte y el sur. Este es un modelo que rescata la UNESCO, que como bien sabéis es la Agencia de las Naciones Unidas para la Cultura, y en ellos hablan de en los años finales de los 70 y años 80, en el denominado informe McBride, del cual hemos hablado hoy en alguna clase, me parece, o anteriormente, se habla de la posibilidad de reestructurar los flujos de comunicación, es decir, para que los flujos no sean prácticamente unidireccionales, para que no vayan directamente, prácticamente desde los países occidentales hasta el resto y los demás tengan que comerse con patatas esos flujos de informativos, aceptarlos porque son los únicos que hay. Se hablaba de tratar de reequilibrar estos modelos, dándole una mayor importancia al sur sobre el norte para tratar de equilibrar ese desequilibrio originario. Bueno, ni que decir tiene que 40 años después esto no ha tenido tampoco mucho éxito, esta iniciativa no tuvo mucho éxito. Bien, después a partir de los años 80 ya se habló volvimos a una mirada bastante etnocentrista, en la cual, bueno, volvíamos a ser los países occidentales los que nos creíamos el ombligo del mundo y veníamos a decir, bueno, pues ahora lo que vamos a comparar es entre países occidentales. Entonces vamos a ver qué tienes tú, qué tengo yo, cómo vamos a distribuir los sistemas de medios entre los países occidentales. Y digamos que el último, o según Hanisch, el último de los paradigmas, el más reciente, ha sido el de comparar y prácticamente es el imperante actualmente, el comparar los sistemas de medios occidentales con los valores de los sistemas de medios occidentales con aquellos con el resto del mundo. Es decir, esto es como Occidente contra el resto del mundo, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a comparar con nuestros valores, con nuestros modelos de medios, los del resto del mundo. Estos, digamos, que son, según Hanisch, en 2008, hace ya una década, cuál había sido la evolución de los paradigmas de sistemas de medios. Esta parte os la quería explicar para que tuvieseis en cuenta cuál ha sido la evolución, la dinámica, pero tampoco es la parte que a mí me interesa más. La parte que a mí me interesa más es la que viene ahora, y esto yo siempre se lo digo a mis estudiantes. Aquí no, porque no hay examen, pero esto es a mí lo que me encanta. Esto es lo que me encanta preguntar en los exámenes, y yo creo que es aquí donde está el kit de la cuestión, ¿no? Es aquí donde está el kit de la cuestión sobre estos temas. Vamos a hablar ya de los modelos de sistemas de medio occidentales, es decir, de lo que sucede en la Europa occidental y en América del Norte. En América, sobre todo, teniendo en cuenta que estos sistemas de medios se podrían extrapolar a algunos otros países, como serían los países más desarrollados de ámbito anglosajón, es decir, me estoy refiriendo a Australia, a Nueva Zelanda, etcétera. Pero en principio vamos a hablar de la Europa occidental y de América del Norte. Entonces, aquí la cuestión era otra vez lo mismo, ¿no? Entender hasta qué punto iba a ser difícil establecer un modelo, un sistema de medios en el cual, dentro de esta amplitud geográfica, que bueno, Europa occidental más América del Norte, digamos que ya son unos pocos países y una cierta cantidad de territorio y de población, hasta qué punto es posible discernir o ubicar modelos de medios o características comunes a los modelos de medios de los distintos países.
Es decir, ¿es esto factible? ¿Existen unas características comunes a los países occidentales en cuanto a sus modelos de medios? ¿O esto es otra vez una entelequia que se está montando vuestro profesor aquí y que ha venido a contaros hoy? Bien, bueno, no sé si será una entelequia o no, pero a esto trataban de responder precisamente desde Harvard y desde Perugia, otra vez, Daniel Hallin y Paolo Mancini en el año 2004, cuando sacaron este libro tan famoso que es Comparative Media System, me parece que se llama. Si buscáis Daniel Hallin y Paolo Mancini, es Comparative Sistema de Medios Comparados, me parece que se llama en castellano. Se ha traducido a no sé cuántos idiomas, es decir, que ha sido bastante famoso. Y ellos lo que explicaban es que los sistemas de medios se pueden analizar en base a 4 criterios básicos esenciales, que son estos 4 criterios que... bueno, yo quiero picar esto, pero no sé picarlo. El A, el B, el C y el D, básicamente. Los 4 criterios. Vamos a ir desarrollando o desgranando cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir? El primero de ellos, la primera de las variables que había que estudiar en cada uno de los países para ver si se integraban en estos modelos o no, era el desarrollo del mercado, del sistema de medios, el desarrollo del sistema mediático, del mercado. Y ahí entro yo, ya quiero haceros participar, que ya he hablado mucho. Os quiero preguntar, ¿vosotros creéis que, por ejemplo, en España, vamos a poner, entiendo que la mayor parte venís de España, o al menos vivís en España, o tenéis fuertes relaciones con España, al menos, ¿no? Yo os quiero preguntar, ¿el sistema de medios en España, vosotros creéis que es un sistema fuertemente desarrollado o escasamente desarrollado, el sistema de medios español? ¿Qué os parece? Tenéis micrófono por aquí para pedir la palabra. A ver, cuando yo, por si acaso no... Porque yo entiendo que a lo mejor mis estudiantes de periodismo pueden entender más a lo que me refiero, pero si venís de algunas otras procedencias, a lo mejor no me he explicado bien. Cuando hablo del desarrollo del mercado de medios, estoy hablando o estoy haciendo énfasis en el desarrollo de la circulación de la prensa de masas. ¿Vosotros pensáis que en España hay una importante, una extensa circulación de la prensa de masas, o que la prensa de masas es reducida? Lo voy a explicar de otra manera. ¿En España se leen muchos o pocos periódicos? ¿Le pasáis a la compañera, por favor? A ver, que es precisamente la más española de los que estáis aquí. No. ¿Aló? ¿Aló? Aló. Sí, ça marche là. Merci. Por ejemplo, hay muchos kioscos en España, sobre todo en Madrid. Es que hay una circulación también para cuando vamos al metro, podemos tomar el periódico también. Y hay muchísimos accesos a la prensa en España por internet. También por la prensa escrita, porque hay muchísimos periódicos, muchísima variedad de periódicos también, tanto a nivel de las noticias actuales, de la moda, de los coches, de los motos y todo eso. Hay información en todos los lados, y pienso que también hay muchísimos canales de televisión como Antena 3, La Sexta, La 5 y todo. Sí, pienso que hay muchísimos canales de difusión de la información en España, claro, como en Francia. Pero, por ejemplo, ¿más o menos que en Francia? Lo mismo, pienso. Lo mismo. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Estáis todos de acuerdo con lo que ha dicho vuestra compañera? ¿Qué os parece? No sé. Que hay, por ejemplo, como en Francia tenemos periódicos regionales también aquí, que hay un periódico especialmente para Getafe, un periódico especialmente para Madrid, tenemos en Francia lo mismo, en Lyon también, y sí, no veo la diferencia. ¿No? Que hay también canales que pertenecen al gobierno aquí, que hay canales también en Francia que pertenecen al gobierno, que hay también canales aquí que están privados, como en Francia. Veo que es bastante lo mismo. Vale. ¿Algún otro testimonio? ¿Estáis todos de acuerdo? Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Se lo puedes pasar al compañero, por favor?
A ver, a lo mejor me estoy colando, pero yo creo que esto va más... Aquí todos, nos colamos todos, no te va por el preocupes. tema de la concentración de medios. A lo mejor ¿Perdón? por el tema de la concentración de medios. Y cuántos periódicos o canales de televisión puede tener una empresa. Entonces, pues yo creo que en España, no recuerdo cuál era la pregunta que has hecho, pero sí la respuesta Sí, era... sí, existe un fuerte desarrollo del mercado de medios, de la circulación de la prensa de masas. Yo creo que sí, pero es un desarrollo malo por el tema de que a lo mejor hay muchos medios que están concentrando en grupos empresariales y que en ese sentido, pues, estos medios no gozan de la independencia que deberían de gozar, vamos, creo. ¿Algún testimonio más? Ahora no sé cómo está la prensa en España a ciertos niveles, pero por ejemplo en Francia recientemente hemos tenido un escándalo nacional sobre un jefe de empresa que tiene una empresa muy importante en Francia y tiene un canal en Francia de información. Y la mitad de los periodistas de este canal de información que se llama ITL se fueron a otros medios porque había como una censura en el medio y ahora no sé, es mi punto de vista que hay más libertades de expresión del lado del canal del gobierno que el canal de la empresa, porque hay muchísimos problemas porque no deben hacer reportajes sobre empresas para no hacer daño a la empresa, a la economía francesa y es mi opinión. Vale, bueno, yo quería comentar alguna cosa. Yo no estoy mayormente en acuerdo con, en este caso, con Julie, porque en Francia se lee mucho más que en España, los índices de lectura son muy altos, en España los índices de lectura son muy bajos. El mercado de medios no está no solamente a escala cuantitativa, porque como dijo tu compañero, el problema en España es que están muy concentrados, existe una gran concentración de los medios, aunque existan distintas cabeceras o distintos títulos, pero están muy concentrados en las mismas manos, con lo cual es un mercado más bien débil y es un mercado sobre todo que depende mucho de la financiación pública, con lo cual ya sabemos qué es lo que sucede cuando los medios de comunicación dependen de la financiación pública, que deben o mayormente suelen tener que plegarse a los intereses de quienes dan la financiación, en ese caso los gobiernos de turno. Por lo tanto, el caso español, el desarrollo del mercado en cuanto a circulación de prensa de masas, pero también la naturaleza de los diarios, la relación con las audiencias y el papel que juegan dentro del proceso social y político es relativamente reducido, al menos en comparación de lo que sucede con otros países, ¿no? De los que vamos a hacer la comparación. Y ahora os explicaré un poco por qué es esto. Quiero avanzar un poquito. La segunda de las variables que analizaban ellos era la vinculación de los partidos políticos, la vinculación de los medios con los partidos políticos. ¿Vale? Esto ya me lo habéis oído, yo creo, a mí. En nuestro sistema, en el modelo español, ¿están muy vinculados los medios de comunicación a los partidos políticos o no? Pero no sí o no, sí, no, ¿y por qué? Porque ya estamos a un nivel que ya no podemos decir sí o no. Micrófono, por favor. Sí, yo considero que sí, y además es evidente porque cada vez que cambia un gobierno, Televisión Española cambia de reporteros y cambia de personal en la televisión. Entonces es algo que puede ver el público, que cada vez que cambia la forma de gobierno tenemos diferente personal en la televisión, por lo que destaca que sí, que estamos bastante... Vale, eso es verdad, pero yo te diría, me has hecho la parte fácil. Yo quiero que me digas ahora qué pasa con los medios privados, porque esos son medios públicos. Eso es relativamente sencillo. ¿Tú piensas que entre los medios privados en España hay fuertes conexiones con los partidos políticos o con los poderes políticos o no? También, evidentemente. ¿También? Yo considero que los medios tienen como una línea... Te he puesto un vídeo esta mañana. Sí, una línea editorial con la que siguen y con la que se encuentran alineados con esos partidos políticos. Por lo tanto, influyen dentro de los mismos. Vale. Mientras que lo pasas para atrás, tenemos dos comentarios que ya se nos empieza a echar el tiempo encima. Yo lo que hablo es que lo que dice Rocío, aunque ella no lo sepa, todavía no se lo hayamos dicho porque
porque estamos todavía en uno de los primeros años de periodismo, eso es lo que se llama el sesgo de confirmación. Es decir, en periodismo el sesgo de confirmación implica que nosotros tratamos de no vamos a los medios a que nos cuenten la verdad, vamos a que nos cuenten lo que queremos escuchar. Y por lo tanto eso hace que los medios se ideologizar que sean muy ideologizados, básicamente, que tengan un fuerte componente ideológico. Básicamente eso supone que como pretenden, por lo tanto son en España son medios muy de partido porque tienen un gran componente ideológico más que el componente de buscar la verdad, etcétera, etcétera, ser, como se dice, unos guardianes de las grandes verdades y de los poderes públicos. El compañero. Sí, vale. Apoyando esa ideologización de los medios respecto a los partidos políticos, yo creo que algo que se puede ver claramente es la preferencia de los líderes políticos a la hora de dar entrevistas o informaciones en exclusiva respecto a un medio sobre otro, viendo que con ese medio está claro que se sentirán mucho más cómodos y podrán llegar a un mayor número de potenciales votantes. Entonces yo creo que ese es otra faceta de la ideologización de los medios respecto a los partidos. Muy bien, muchas gracias. Yo quería plantear el otro lado, que es a lo mejor desde la cara de la empresa, ¿no? Por ejemplo, el tema de Juan Guerra, que era el hermano del ex vicepresidente Alfonso Guerra y toda la movida hasta que hubo, porque... La pequeña corruptela. Sí, ¿no? Creo que era José Díaz Herrera y Ramón Tijeras, que no es el nombre, que trabajaban para el Grupo Z. Pues se enteraron de todo esto y no pudieron soltar esta exclusiva porque su jefe, que estaba negociando unas concesiones de, creo que son de... Canales, de canales de televisión, sí. Canales de radio, televisión en su de licencias, momento, que no me salía. Y no pudieron dar la exclusiva. Entonces, pues, hasta este punto estábamos, y creo que no estamos ahora mismo, pero vamos, que eso, pues, hasta este punto ha estado la comunicación ligada a la política. Sí, bueno, digamos que eso es... Bueno, esto te lo anticipo yo, esto es una de las principales características del modelo de medios en el que se circunscribe el modelo español, que tiene que ver con unos evidentes vínculos con los partidos políticos y con los gobiernos, ¿no? Y ello da como resultado un tipo de periodismo y un tipo de comunicación más concreto. Bien, la tercera de las variables es el desarrollo profesional, y el desarrollo profesional, a ver cómo lo explico, tiene que ver con el estatus de los periodistas dentro de la sociedad. Es decir, si tienen un reconocimiento y una defensa importante dentro de la sociedad los periodistas. Yo ahí os quiero hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que los periodistas están bien vistos o mal vistos en España? Y, por ejemplo, vamos a hacer la comparación con el Reino Unido, que pertenece a otro modelo dentro de Europa. ¿Están mejor o peores vistos los periodistas en el Reino Unido que en España, o en España en el Reino Unido y viceversa? ¿Qué os parece? ¿En España primero? ¿Tienes el micrófono cerca? Venga. ¿Ahora? Ah, vale. Sí, bueno, por ejemplo, yo soy estudiante de periodismo y lo llevo sabiendo desde tercero de primaria, y te podría enumerar, bueno, casi no porque me olvidaría, de todos los comentarios negativos que me han hecho para no hacer periodismo. O sea, mi hermana le envió hasta al director una carta diciendo, por favor, manda a las ciencias. O sea, es muy deplorable el nivel, y la verdad que a mí me gustaría cambiar este estatus, pero claro, tenemos que empezar desde pequeños. Si tenemos a nuestros padres diciendo la manipulación, los periodistas asquerosos, pues al fin y al cabo sí que estamos en democracia, pero tampoco creo que sea una democracia plena. Y bueno, el caso reunido del periodismo no tengo mucha idea, pero yo creo que tiene que ser bastante mejor que aquí. A ver, lo que tú estás diciendo, que es un análisis meramente personal, si tú quieres, eso se podría llamar observación participante, si lo quisiésemos metodológicamente, es un análisis cualitativo. Lo que pasa es que también existen análisis cuantitativos que vienen a decir que en España la cuarta o la quinta profesión peor vista es la de periodista. Por lo tanto, bienvenidos los que venís a la universidad a estudiar periodismo, y ya sabéis que vuestra misión será revertir esto, y esto además salen en lo que cocina Tezanos, ¿no? Lo del CIS, los informes del CIS, esto sale cada mes, o antes cada 3 meses, ahora creo que es cada mes, esto sale. Por lo tanto, sí que es verdad que en España no hay un desarrollo profesional muy elevado y no hay una concienciación o un reconocimiento social muy elevado, algo que, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que sucede en los sistemas anglosajones.
En los sistemas anglosajones, y yo os lo voy a enseñar ahora, ser periodista es una cosa seria. En los sistemas polarizados pluralistas como el español, ser periodista es una cosa así, ¿no? Así. Entonces, bueno, esto es algo que también incide a la hora de luego, claro, no es lo mismo que a ti te consideren bien, que tengas un estatus personal, un reconocimiento social y un reconocimiento de también. Eso no es lo mismo a la hora de publicar, a la hora de escribir, claro, es muy diferente si tú tienes que hacer 10 noticias al día, si tienes que hacer una, como decíamos anteriormente, porque estás bien pagado y no tienes que trabajar para 10 medios distintos. Es diferente. Pero ¿no crees que a lo mejor esta valoración negativa sobre lo que es el periodista en España, por los propios españoles, no tiene más que ver con la cultura que hay en España o nuestra forma de pensar y que difiere mucho de la anglosajona? ¿No crees que sí que puede haber a lo mejor un componente cualitativo que a lo mejor... Yo creo que... A ver, esto os lo voy a explicar ahora. La siguiente diapositiva, que es la última que vamos a ver, porque querría terminar esto ahí 4:20. Creo que es totalmente consecuencia de eso. Es consecuencia de que nosotros tenemos un modelo periodístico, es un modelo partisano, es un modelo de prensa de partidos. Esto viene de la prensa de partidos de inicio del siglo anterior. Nosotros no aspiramos a... perdona por el tuteo. Como ciudadanos no aspiramos a que los medios de comunicación nos digan la verdad, nos cuenten las cosas, que sean los guardianes de los poderes públicos. Lo que aspiramos es que nos cuenten lo que nosotros queremos saber. Y si tú eres muy de derechas, te pones a ver el 13TV y todos estos canales, o Antena 3, para que te cuente lo que quieres ver, y si estás hasta las narices de Rajoy, de Casado y de todos estos, te pones La Sexta para que le estén dando tralla todo el día al entonces gobierno. Es decir, nosotros lo que buscamos, como he dicho anteriormente, buscamos un sesgo de confirmación en los medios. Por eso los periodistas están mal vistos, porque nosotros a los que vemos mal no es a los de nuestra ideología, son a los de la ideología contraria, que decimos, menudo panda de mentirosos estos que no hacen más que tergiversar. Claro, pero los de tu propia ideología no tergiversan también, pero esos te parecen magníficos y maravillosos, porque dicen lo que tú quieres escuchar. Esto siempre pongo el ejemplo de, aunque no sea político, deportivo. El seguidor del Madrid no se compra el Sport ni el Mundo Deportivo, se compra el Marca o el As porque le van a contar lo bien que lo hace el Madrid. Y el del Sport y el Mundo Deportivo no se compra el Marca o el As, salvo que lo hagan para reírse cuando ganan un equipo y no el otro, ¿vale? Por lo tanto, nosotros tenemos un gran sesgo de confirmación porque hemos construido un sistema de medios que no aspiramos a que nos digan la verdad. Lo siento si os he defraudado, pero los españoles no aspiramos a que los medios de comunicación nos cuenten la verdad. Aspiramos a que nos cuenten la realidad edulcorada en función de lo que queremos escuchar. Y ese es el modelo esencial que nosotros tenemos. Bien, había otro componente más. Yo me quiero dar mucha prisa para terminar con esto, que sí lo considero bastante importante. Había otra cuestión más que tiene que ver con la propiedad estatal de los medios de comunicación. Si esa propiedad si esa gestión, de los medios estatales es exclusiva del gobierno, que podría ser un modelo más o menos español con algunas trazas del modelo 3, si sería un modelo exclusivamente profesional, es decir, la BBC, aunque sea estatal, porque la BBC es pública, sin embargo la gestionan profesionales, y ahí el gobierno británico no entra, no le dejan entrar. Ese es un modelo en el cual se ha pasado un cordón de seguridad con respecto a los medios públicos, y los gobiernos no son capaces de influir en los medios públicos. Luego habría otro modelo que sería en el que no solamente el gobierno, sino todo el Parlamento es capaz de influir en los medios públicos. Y luego estaría el cívico cooperativo, en el cual no solamente el gobierno más el Parlamento más las asociaciones, es decir, las asociaciones de intereses particulares, la patronal, los sindicatos, etcétera, etcétera, son capaces de influir o de tener representación en la gestión de la titularidad de los medios públicos. Con estas 4 variables, que es a donde yo quería llegar, en Europa occidental y en América del Norte ha dado lugar a 3 tipos de modelos. El primer lugar sería el modelo liberal, que es el que se desarrolla en América del Norte y las Islas Británicas, en el cual claramente es un modelo eminentemente ligado al mercado. Es un modelo, bueno, siempre es para vender periódicos, pero es claramente ligado al mercado. Después tenemos otro modelo que sería el intermedio. Tenía aquí un vídeo de un profesor sueco que os quería poner,
pero yo creo que ya a estas alturas, son las 6:12, va a estar complicado. Donde él nos hablaba del sistema del modelo de medios en Suecia. Me parecía interesante que lo escuchaseis y había conseguido que hablase un poquito en castellano para que os lo contase. Os lo pongo el próximo día, si estáis interesados, os pongo un link. Este es el modelo democrático corporativista que se da mayormente en Europa Central y la Europa del Norte, en el cual es una mezcla de influencia entre el mercado y el Estado o el gobierno, si lo queréis ver, pero más bien el Estado, porque participan también el resto del Parlamento. Y por último tendríamos el último de los modelos, que es el llamado pluralista polarizado, que es el de los países septentrionales de Europa, es decir, el de los países mediterráneos, donde es un modelo donde existen, y por eso decía yo anteriormente, el escaso desarrollo del mercado de medios, porque los medios son privados generalmente, pero son bastante débiles, es decir, dependen mucho de la financiación y de las subvenciones públicas, con lo cual son fácilmente manejables, y además están muy vinculados a los partidos políticos. Es decir, que tenemos un modelo liberal muy vinculado al mercado, un modelo polarizado, el nuestro, muy vinculado a los partidos políticos, y el democrático corporativista, que está en el medio. Esto lo vamos a ver en esta última diapositiva, que es la última que os quiero enseñar hoy, en el cual trataba de hablar o de explicaros mayormente, pormenorizadamente, cuáles eran los rasgos distintivos de cada uno de estos modelos. Como no nos va a dar tiempo, y yo quiero que también descanséis de mí y de nosotros, solamente me voy a enfocar al de abajo, al tercero, porque es aquel en el que reside la realidad nuestra, la realidad española. Si tenéis preguntas, no obstante, estoy encantado de resolverlas. Las podemos resolver el próximo día, las podemos ver en otro momento. ¿Por qué se caracterizan sistemas del sur de Europa como el español? En primer lugar, porque la cultura de la libertad de prensa es algo que llegó tarde. ¿Por qué llega tarde la cultura de la libertad de prensa en España? Una cuestión histórica, evidente, una dictadura franquista. 40 años de dictadura que lo que hizo fue todo este tipo de procesos los paró. Después es un modelo que está caracterizado por la regulación del Estado y por la escasa preponderancia, por el escaso perfil de los dueños de los medios. Es decir, son los medios privados son relativamente débiles, necesitan una gran financiación estatal, con lo cual deben subsumirse o deben acontentarse con las regulaciones estatales. Luego es un modelo en el cual, como hemos visto anteriormente, a la pregunta que decía vuestro compañero muy acertadamente, es que yo tengo que convencer a mi familia para que me deje estudiar periodismo porque no está muy reconocido. Pues bueno, no hay una alta profesionalización de los periodistas, no está muy desarrollado el rol de los periodistas. ¿Alguien sabe quién te defiende a ti como periodista si tienes un problema en España? ¿Quién te defiende? La FAPE, ¿qué es la? Díselo a tus compañeros. Fíjate si es importante, que no sabemos ni lo que significa la FAPE. Y él es estudiante de periodismo y es un buen estudiante porque está en esta clase de comunicación europea. Es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE. Bien, pues fijaos, y lo malo es que igual que a ti te van a ver en Turquía, no sé a quién iban a ver en Turquía, a mí me van a ver en la FAPE. La FAPE está muy bien, pero ¿para qué sirve? ¿Cuál es el problema? Que si la FAPE dice A, ¿tiene algún poder la FAPE para vincularme a mí como periodista para que yo haga lo que dice la FAPE? Ninguno. Por lo tanto, es un sistema... La FAPE trata de ser como los colegios profesionales que tienen los arquitectos, los abogados, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia con los abogados? Que o tú estás en el colegio de abogados con los trámites para poder hacer, por lo tanto necesitas un título, luego unas prácticas, unas pasantías, etcétera, etcétera, o no puedes... iba a decir practicar como abogado, en castellano se dice, no puedes actuar como abogado, no puedes ejercer como abogado. Sin embargo, ¿tú puedes ejercer como periodista sin estar registrado en la FAPE? Si tenemos periodismo ciudadano, si con un móvil puedes ejercer como periodista lo que tú quieras, si las revoluciones árabes las puedes contar con un móvil y con redes sociales, ¿quién me puede vincular a mí para que yo ejerza o no como periodista? ¿La FAPE? No, desde luego. Por lo tanto, eso es una debilidad, porque también ¿quién te protege? ¿Quién te protege a ti? No tenemos colegios profesionales fuertes que te puedan proteger. O que aquel que no actúa éticamente como periodista lo pueda... ¿A ti te pueden suspender como periodista? ¿Alguna asociación? ¿Un colegio de abogados te puede suspender? Sí. ¿Ves? De esto se trata. Por eso hablamos de que es un sistema débil, el de los países polarizados, pluralistas. Porque tú no...
O sea, no hay ningún tipo de regulación, aquí puede ejercer cualquiera, las asociaciones no son vinculantes, no tienen normas vinculantes, si hacemos lo que nos da la gana y no lo que dicen las asociaciones, aquí nadie nos puede penalizar de ninguna de las maneras. César, ¿podéis acercar por aquí mientras que termino? ¿Hemos gastado todas las pilas? Bueno, la pregunta es simplemente qué organizaciones hay en algún otro país que están, que regulen con... A ver, sí es cierto que en otros modelos existen otras organizaciones nacionales o regionales según los estados. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que para poder ejercer, a ti el medio de comunicación antes de contratarte te pide que tú tengas la licencia. Si tú no tienes la licencia no la pasas. No puedes ejercer. Por lo tanto, es vinculante una aprobación por parte de la Federación de Periodistas o la Asociación de Periodistas para poder ejercer. El problema es que si tú ejerces y a ti se descubre que tú, por ejemplo, utilizaste fuentes que te las inventaste, fuentes falsas, a ti te retiran esa licencia y tú no puedes ejercer o para toda tu vida o para un cierto tiempo. Eso aquí en España no existe, ¿no? Es decir, que hay modelos, generalmente los anglosajones, donde estas cuestiones sí que están reguladas. En los modelos polarizados pluralistas esto no existe, básicamente. Un par de datos más para terminar. Los modelos polarizados o pluralistas, como el español, existe una fuerte tradición de la opinión. Buenas, Luis. Ya estamos terminando. Una fuerte tradición de la opinión que lo que hace precisamente es lo que hemos contado anteriormente, que los medios de comunicación prácticamente actúen como cheerleaders, tengan un rol, que tengan una función prácticamente de cheerleaders, no traten de buscar o no tengan un rol meramente informativo, no traten de buscar descubrir pueden descubrir tramas de corrupción, etcétera, etcétera, y me diréis, pero sí, también conseguimos en España tener periodismo en el cual se descubren tramas de corrupción, pero ¿cuál es el problema? Que lo que hacemos es descubrir tramas de corrupción cruzadas. Los medios de derechas le descubren la corrupción a la izquierda y los medios de izquierdas le descubren la corrupción a la derecha. Pero no tenemos tramas de corrupción verticales, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es que tenemos una fuerte tradición opinativa y además los medios de comunicación, como es una prensa partisana, una prensa de partido, lo que hacen es prácticamente celebrar las victorias lo que hacen es seguir o proseguir los postulados de los partidos. Y la última de las características es la debilidad de la financiación económica, del bienestar económico de los medios. ¿Esto qué es lo que hace? Como hemos dicho anteriormente, que dependan mucho de subvenciones. Al depender mucho de subvenciones, esto también merma evidentemente su independencia y su credibilidad. Digamos que estos son los rasgos esenciales del modelo nuestro. Como os he dicho, no me ha dado tiempo. El modelo más contrario o que tiene más cuestiones distintas al nuestro sería el primero, el liberal, y tendríamos el democrático en medio, que sería un medio camino entre el liberal, el más anglosajón, el más comercial, y el nuestro, el más polarizado pluralista, que es el que tiene que ver o el que tiene más vínculos con el poder político. Bien, como me suele suceder a mí, yo tenía preparados con vosotros una super práctica muy interesante de hacer, que bueno, intentaremos hacerla la próxima semana, ¿vale? Si tenemos tiempo. Bien, digamos que hasta aquí hemos terminado lo que sería esta explicación, y lo que vamos a hacer ahora, después de un descanso de unos 10-15 minutos, es que vamos a tratar de explicaros, o va a ser el profesor Bouza, que como acabáis de ver acaba de venir de la televisión, lo habéis visto en televisión antes, lo tenemos aquí ahora, acaba de venir aquí a departir con nosotros y os va a explicar él mayormente cómo vamos a desarrollar las prácticas para los estudiantes presenciales. Os va a explicar los distintos talleres en qué van a consistir, qué es lo que queremos, cómo se van a dividir, etcétera, etcétera. Bien, nos tomamos un descanso, 10-15 minutos, y volvemos a y media pasadas y vamos discutiendo sobre estas cuestiones, ¿vale? Muchísimas gracias.